Hola, muy buenas, bienvenido y bienvenida una vez más a otro capítulo de Experience AI, el podcast donde exploramos cómo la inteligencia artificial pues, está aterrizando en la aula. En este cuarto episodio tenemos el placer de contar con la persona que ha creado el curso de Experience AI y promete ayudarnos a los profes a entender qué es esto de la IA sin necesidad de tener un máster. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Carmen. Bueno, voy a contar un poquito sobre Javier para que lo conozcáis. Y es que Javier es profesor de tecnología, coordinador TIC y tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de educación y la tecnología. Es creador del grupo de docentes Aprendemanía Docente, que se dedican a ayudar a los centros educativos y docentes en el uso responsable de la tecnología y actualmente también enfocado en la inteligencia artificial. Y bueno, pues Javier también promueve una integración crítica y consciente de la tecnología en el aula y en los centros educativos. Un placer, Javier, tenerte aquí con nosotros. Y bueno, antes de comenzar a hacerte aquí preguntas, ¿no?, sobre el curso y a ponernos más intensas con la inteligencia artificial, nos gusta siempre empezar los podcasts haciendo una pregunta para romper el hielo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, te lanzo la pregunta y es la siguiente, y es, si una inteligencia artificial pudiera hacerte solo una tarea diaria, ¿cuál delegaría? Sin ninguna duda, vaya. Pues, aunque pueda parecer un poco sorprendente la respuesta, que lavara y planchara. Jolín. Porque llevamos mucho tiempo pensando, y ahora mismo lo estamos haciendo, que la inteligencia artificial nos ayude en nuestras tareas, ¿vale? Y a lo mejor tareas en las que son más mecánicas, nos gustaría que la inteligencia artificial participara y nos las desligara a nosotros de hacerlas, y no hiciera tareas a lo mejor de orden superior, como tenemos hoy en día, ¿vale? Entonces, tenemos a inteligencias artificiales componiendo música, tenemos a inteligencias artificiales creando nuevos textos, nuevos libros, todo este tipo de cosas, y mientras que esas inteligencias artificiales están haciendo esas cosas, yo sigo planchando y poniendo la lavadora en mi casa, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría más que fuera al revés casi, sino que esta inteligencia artificial se encargara de eso y yo pudiera, pues, componer o escribir o crear contenido nuevo. Totalmente, totalmente. Esto es un sueño, ¿eh? Yo que me fregaran los platos sería, vaya, maravilloso. Vale, pues después de esta preguntita nos vamos a meter ya más de lleno en el origen y la filosofía del curso, porque como os comentaba, Javier ha creado el curso de Experience AI, entonces nos gustaría saber, ahora para empezar, cómo surgió, ¿no?, el crear este curso y qué necesidades viste en el día a día docente. Pues, Carmen, en principio conmigo contactó FAT para intentar aterrizar en España unos contenidos que existen de esta formación, que viene a partir de unos contenidos de Google DeepMind, que es referente en el mundo en el desarrollo de inteligencia artificial, y de Raspberry Pi, que también es referente en el tema de integración responsable de la tecnología en los centros educativos y en la educación, y para aterrizarlo un poco en la realidad de España y de nuestros centros educativos. Bien. Y aquí lo considero muy interesante porque la propuesta de esta formación, frente a pues, otras muchas formaciones que están apareciendo en las últimas fechas relacionadas con el tema de la inteligencia artificial en la educación, tiene un valor muy importante esta formación porque es de las poquitas que yo he encontrado, si no la primera, que se enfoca en el desarrollo de estas competencias por parte de nuestro alumnado. Es decir, es una formación para los docentes, pero para que los docentes trabajemos el tema de la inteligencia artificial y sobre todo el desarrollo de la competencia en inteligencia artificial de nuestro alumnado, ¿vale? Entonces, yo creo que sí que es una formación de referencia en ese sentido porque, como te comentaba antes, existen otras formaciones, pero están más enfocadas a mejorar o conseguir la competencia por parte de los docentes en la inteligencia artificial. Pero este curso se centra en cómo trabajar los docentes y capacitarnos en inteligencia artificial para trasladar esta competencia a nuestro alumnado. Y eso me pareció un tema bastante interesante y que aportaba un valor diferencial a esta formación. Súper, no, claro, estaba pensando que te quería preguntar ahora un poco también por cuál es el objetivo principal que te planteaste al crearlo. Entonces ya veo, ¿no?, que la intención está como mucho más enfocada en pensar también en desarrollar las competencias del alumnado, ¿no?
Partimos de una realidad que yo creo que ya todo el mundo y todos los docentes no podemos negar, y es que nuestro alumnado está utilizando la inteligencia artificial. En la mayor parte de las ocasiones, pues desgraciadamente no la está utilizando todo lo bien que la debería de utilizar o para todo lo bueno que lo debería utilizar, y por lo tanto creo que el paso que tenemos que dar es capacitar y formar a nuestro alumnado. Y es muy importante, y esto sí que lo recoge también esta formación, que esta capacitación no se centre solo en un aspecto técnico, en el uso de herramientas y tecnologías específicas que desarrolla la inteligencia artificial, sino que también, y mejor inicialmente, intentemos trasladar a nuestro alumnado cómo funciona esta tecnología para que entiendan realmente el alcance y el potencial que tienen, pero el potencial tanto positivo como también sus aspectos negativos. Y entonces tendríamos ese segundo bloque de riesgos, ética y uso responsable de esta tecnología, ¿vale? Para posteriormente pasar ya a un tercer nivel, que ya sí que sería pues la capacitación más técnica en determinadas herramientas, esas sí que posiblemente nuestros alumnos las estén utilizando hoy en día y tengan mayor habilidad técnica para poderlas utilizar. Lo que carecen es de las competencias superiores que he indicado anteriormente, ¿vale? Es decir, de ética y luego de entender cómo funciona esta tecnología para que luego sepan utilizarla cuándo, cómo y dónde procede, y no pues en otras circunstancias. Sí, se me viene, ¿no? Como cuando utilizamos la expresión de construir, empezar a construir la casa por el tejado, ¿no? Empezamos usando la herramienta sin entender todos estos cimientos que hay de base del uso también, del uso ético y crítico de la inteligencia artificial. Yo reconozco, sí que, perdona, Carmen, como decíamos, que es un poco complicado porque tanto a los docentes y más todavía a nuestro alumnado, cuando hablan de este mundo, pues quieren ir directamente y queremos ir directamente al cacharreo, ¿vale? Entonces, claro, queremos que nos genere texto, que cómo se hacen esas imágenes, cómo se crean esos avatares, cómo se crean esas canciones. Entonces, enseguida intentamos ir a esa inmediatez del uso técnico de las herramientas. Pero lo más importante de esta tecnología no es la parte técnica, es la primera tecnología que ha creado el ser humano cuya barrera técnica es prácticamente nula. No hace falta saber programar ningún lenguaje de programación, ni ser experto en informática, ni aprender a manejar un programa con muchísimas opciones. No, simplemente hay que saber escribir o hablar, ¿vale? Entonces, ante eso, la mayor barrera de entrada que ofrece esta tecnología no es técnica, es de uso responsable y ético y entender muy bien cómo funciona por dentro. Porque cuando tanto nuestros alumnos como los docentes estamos diciendo, es que fíjate esta herramienta, ChatGPT, por ejemplo, que puede ser la más extendida, fíjate qué cosa me ha dicho, que no tiene sentido, alucina con lo que me dice, las alucinaciones, pues es que no comprendemos realmente por qué realiza esto. Cuando tenemos un conocimiento, no hace falta que sea un conocimiento muy técnico, muy experto, de cómo por dentro funcionan estas herramientas, ya entendemos la causa de esos resultados que nos produce. Y además, lo más importante, ya tenemos parte de la capacitación necesaria para intentar evitar en gran medida, en lo posible, pues ese tipo de resultados incorrectos que nos puede ofrecer. Con esto que nos cuentas ya nos hacemos una idea, ¿no?, de qué contenidos nos vamos a poder encontrar en el curso. Pero bueno, cuéntanos, ¿no?, ¿qué se va a encontrar la gente cuando entre en este curso? Pues fijaos, es como comentaban, hay un primer nivel en el que lo que intentamos aproximar es que la gente realmente entienda qué es la inteligencia artificial y tanto más importante que entienda qué no es la inteligencia artificial, ¿vale? Todavía mucha gente asocia esto de inteligencia artificial a la ciencia ficción, a Hollywood, a los robots que nos van a quitar el trabajo, que nos van a someter a los humanos. Y bueno, afortunadamente a día de hoy no estamos en esa pantalla de la partida, ¿vale? Tampoco vamos a negarla al 100%, aunque sea muy difícil y que la veamos en un futuro, pero bueno, porque los avances están siendo impresionantes en estos últimos años. Pero hay que intentar entender que tenemos que explicar y concienciar a esta gente que no, que estamos hablando de una tecnología que utilizamos en este caso para otras muchas cosas, que no es nueva, esto lleva muchos siglos. Sí es cierto que ha aparecido ahora la inteligencia artificial generativa, la que nos permite crear contenido, que es lo que ha provocado una gran difusión de esta tecnología. Entonces, una vez que entendemos este primer marco de qué es y qué no es la inteligencia artificial, el curso presenta un segundo bloque bastante extenso y que yo creo que es el centro fundamental de este curso y su valor diferencial, que es a través de distintas actividades intentar mostrar a nuestro alumnado cómo funciona por dentro esta tecnología.
¿vale? Entonces, vamos viendo a partir de diferentes tipos de machine learning, de aprendizaje automático y de funcionalidades internas de esta tecnología, cómo en realidad se comporta y que las bases, ya siento hacer spoiler, pero que las bases de esta tecnología no dejan de ser, por muy sorprendentes los resultados que nos ofrezcan y que parece que es que tiene que estar la inteligencia artificial comprendiendo realmente lo que nosotros estamos intercambiando con ella, no entienden nada de lo que les estamos diciendo y que se basa en estadística y en matemáticas, ¿vale? Unas matemáticas bestiales que hasta los propios desarrolladores de la inteligencia artificial hoy en día no son capaces de determinar por qué se está comportando una IA como se está comportando, pero después de unos entrenamientos bestiales de casi todo Internet y mucho tiempo con grandes ordenadores, se han producido esos resultados de que pues, resulta que lo que nos están escribiendo, lo que nos están hablando, lo que están interactuando con nosotros, para nosotros nos muestra una comprensión total, ¿vale? De lo que estamos intercambiando con ella. Y luego ya finalmente, pues ya aterrizamos también un poco en otro aspecto ya más de uso de herramientas. Y por último, una parte que yo considero también muy interesante, que es pues que trasladar a nuestro alumnado el gran abanico de posibilidades que la inteligencia artificial va a ofrecer a la sociedad a nivel de desarrollar su carrera profesional, ¿vale? O de su trabajo. Es decir, que esto no es un curso para que todos nuestros alumnos sean ingenieros ni se dediquen a la inteligencia artificial. Sí. Todos sí que la van a utilizar, vayan a trabajar en lo que vayan a trabajar, igual que hoy en día ya damos por descontado que todo el mundo tiene que saber trabajar junto con dispositivos digitales, pues en nada de tiempo, pero nada, en 2 o 3 años vamos a dar por descontado que todos los profesionales van a trabajar junto con la inteligencia artificial, pero luego además despertar un poquito la vocación en aquellos alumnos y aquellas alumnas, y hago referencia en alumnas, ¿vale? Que las mujeres, que las chicas, pues formen parte también del desarrollo de esta tecnología. Damos la visión de las mujeres en muchos ámbitos de la sociedad, por supuesto, pero en este también, en el técnico, en el de ingenierías y en el desarrollo de esta tecnología, para que precisamente también esta tecnología se desarrolle pues con una base de igualdad y no tenga intentar reducir mucho de los sesgos con los que estamos viendo que se están comportando estas inteligencias artificiales con las que trabajamos, que tienen sesgos porque han sido entrenadas con información de la sociedad, que la sociedad evidentemente contiene esos sesgos. Pero si además las personas que desarrollan esta tecnología son mayoritariamente hombres, pues van a acrecentar esos sesgos, ¿vale? Entonces, esa parte de orientación también profesional para que los chicos y las chicas vean que ahí hay otra opción, que va a haber muchísimo trabajo el día de mañana, siempre y cuando evidentemente pues les atraiga, ¿vale? Ese tipo de función y de trabajo, pues se van a poder encontrar con esa posibilidad, es muy interesante. Bueno, me lo has puesto, me ha servido, ¿no? Porque ahora el siguiente bloque que quería hablar contigo también es un poco el tema de, oye, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cómo ves el futuro, ¿no? De la inteligencia artificial? Y ya digo, ya me lo has puesto en bandeja y me gustaría que nos contaras, según toda tu experiencia docente también, ¿qué barreras te estás encontrando cuando hablas de inteligencia artificial con otros compañeros y compañeras de profesión, ¿no? Dentro del profesorado, ¿qué barreras te estás encontrando? Pues mira, aquí en este sentido, una de las labores de realizar formación en el campo de la inteligencia artificial ha venido, y de la creación de nuestro grupo de Aprende Mañana Docente, ha venido a partir de pues, preguntar en nuestros claustros, porque somos docentes en activo, qué impresión tenían con respecto a esta tecnología, ¿vale? En el aspecto positivo tendré que decir que es cierto que las respuestas de los docentes respecto a esta pregunta, actualmente, con lo que me empezaban a contestar hace 2 años, sí que tengo que decir que ha ido mejorando, ¿vale? Pero creo que sigue existiendo fundamentalmente lo que muchos docentes nos comentaban hace 2 años y por los que empezamos a intentar sensibilizar en este tema. Y básicamente se remitían a 2 elementos que todos los docentes referenciaban cuando les comentabas inteligencia artificial en los colegios y que venían muy dados por lo que recibían información sesgada de los medios de comunicación, ¿vale? Que salían todos pues, noticias, pero con un aspecto negativo, siempre asociado a la inteligencia artificial. Entonces, ahondaban en la idea, cuidado con esto, a ver si no me va a quitar el trabajo, ¿vale? Ahora hablaremos si queréis de esto. Y en segundo lugar,
¿Qué hago con esto? Que los niños, las niñas me están haciendo los trabajos, me están haciendo las tareas, están utilizando la inteligencia artificial para las actividades, ¿vale? Es cierto que estos dos temas son preocupantes, ¿vale? Para mí mucho más el segundo que el primero, porque el primero, esto de que a los docentes nos va a quitar la inteligencia artificial el trabajo, yo no lo termino de ver, ¿vale? Porque, por ejemplo, en estudios científicos han sacado que la profesión docente precisamente está en el índice más bajo de probabilidad de ser sustituida por el uso de inteligencia artificial, ¿vale? Solo un 10% de probabilidad cuando tenemos otras profesiones como, por ejemplo, traductores o gente que trabaja con datos de manera automática o incluso gestores que tienen ya probabilidades pues del 80-70% muy, muy altas. ¿Por qué? Porque los docentes hacemos mucho más que transmitir conocimientos, ¿vale? Tenemos una labor social, de acompañamiento con nuestro alumnado, de apoyo, de seguimiento, de sociabilización, que es mucho más que la transmisión de meros contenidos, ¿vale? Entonces, esa parte no la veo relevante, simplemente es pues, un elemento que se ha inflado sin sentido. La otra parte sí que es un poco más preocupante, ¿vale? El tema de, y creo que va a ser fundamental, cómo replanteamos la evaluación, las tareas, los exámenes, las actividades que le transmitimos a nuestro alumnado con la inteligencia artificial, ¿vale? Lamentablemente a lo mejor hemos tenido que esperar hasta que llegue la inteligencia artificial para darnos cuenta que a lo mejor no estábamos realizando la evaluación de la manera lo más acertada posible. No habría hecho falta que llegara la inteligencia artificial para comprobar que hoy la sociedad no está demandando memorizar contenidos ni repetir una lista de elementos, sino pues más cuestiones competenciales, ¿vale? Pero, bueno, si ha venido la IA y ahora ya sí que ha puesto completamente en descubierto que tenemos que replantearnos qué les vamos a pedir a nuestro alumnado, cómo y dónde para poder hacer que ellos mejoren el proceso de aprendizaje, por supuesto, y luego nos demuestren que han adquirido las competencias o los contenidos que les intentamos transmitir. Totalmente. Y ligado mucho, ¿no?, a esto que nos estás contando, ¿cómo crees que la inteligencia artificial puede transformar la educación en los próximos años? ¿No? Como yéndonos un pasito más, yéndonos hacia el futuro, ¿cómo crees que puede cambiar este panorama? A ver, pues yo espero que se introduzca en varios niveles de adopción que van a provocar o que intentamos que provoque una mejora de ese proceso de aprendizaje, ¿vale? Por entrar y hacer una enumeración desde niveles un poco más inferiores a superiores, por hacer una barrera de entrada menor, yo empezaría con el tema de administración y de burocracia, ¿vale? Creo que la inteligencia artificial puede ofrecernos una herramienta que es indiscutible. Yo creo que aquí, ¿quién quiere pasar 2 horas haciendo un documento a partir de sus ideas y poniéndolo bonito o haciendo una redacción de un informe? No tiene mucho sentido. Yo creo que ahí cualquier docente, pues hacer actas de sesiones de reuniones que hemos tenido, resúmenes, documentación, todo este tipo de cosas, yo creo que los docentes podemos estar directamente todos de acuerdo en pues, ahorrar mucho de ese tiempo que además en los últimos años está suponiendo una carga en el docente muy intensa y está provocando un cansancio en la profesión de los docentes, ¿vale? Entonces, esa parte yo creo que es más o menos indiscutible, que todos estamos de acuerdo, y luego ya vamos avanzando hacia el uso de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿vale? Que es donde realmente yo creo que puede enriquecer mucho más nuestra labor. En un primer lugar, a mí me gusta mucho el tema de la creación de contenidos por parte de los docentes. Nunca como hoy va a resultar tan fácil que los docentes podamos crear nuestros propios materiales y ya con una calidad bastante importante, ¿vale? Hasta ahora teníamos que remitirnos, nos gustaran más o menos, a materiales ya creados y cerrados, ¿vale? Que luego pues adaptábamos con lo que nosotros realmente nos gustaba, ¿vale? Pero ahora hoy en día podemos crear pues eso, contenidos en texto, contenidos en formato de vídeo, de audio, presentaciones, imágenes, y podemos crear un material muy enriquecido y de gran calidad, ¿vale? Y podemos contextualizarlo, personalizarlo. Claro, sí. Porque luego el tercer escalón que yo añadiría sería
Además, ese material que vamos creando nos va a permitir la inteligencia artificial personalizarlo, ¿vale? Y para mí sería el escalón más alto de aportación de la inteligencia artificial a mejorar la educación que tenemos hoy en día, y esa es la personalización del aprendizaje, ¿vale? Nos va a permitir pues que ahora sí que podamos transmitir determinados contenidos a nuestro alumnado de manera personalizada a sus necesidades educativas en concreto, incluso a sus gustos. Hay profesores ya creando pruebas de evaluación, y esa prueba de evaluación valora los mismos contenidos o los mismos problemas o los mismos elementos los que le está preguntando, pero esa misma prueba luego le pide que te la adapte para alumnado de altas capacidades, o te lo permite que te haga una adaptación para un alumno que tienes con TDAH, ¿vale? O cualquier otro elemento. Pero incluso están yendo algunos más allá y están diciendo ya, dentro de la clase del alumnado medio, por ejemplo, que no necesita ninguna adaptación específica, ahora voy a hacer esa adaptación a sus intereses, ¿vale? Entonces, ponme el mismo examen con los mismos, por ejemplo, en matemáticas, con los mismos números y los mismos problemas, pero los problemas son para una chica que le gusta el mundo de la música, a otro que le gusta el mundo del deporte, al otro, entonces pues despertamos mucho más sus intereses. Es ir a esa personalización del aprendizaje, que yo creo que desde hace muchos años es lo que realmente nos llama a los docentes y queremos ir hacia eso, pero claro, con la cantidad de alumnos que tenemos, con todas las tareas que tenemos que hacer, ¿cómo lo podemos desarrollar eso? Y la inteligencia artificial, no nos equivoquemos, no va a ser la panacea, es decir, no va... También hace 20, 30 años pensamos que con los dispositivos digitales íbamos a lograr todo esto. Y bueno, pues hemos conseguido, pero no se ha resuelto completamente el problema. Entonces, sin ser la panacea de todos esos problemas, sí que vislumbramos una posibilidad de poder ir avanzando en esa línea y en ese sentido. Que de la otra manera, pues dadas las ratios que tenemos, la cantidad de problemas que tenemos que abordar un docente hoy en día, pues sería muy complicado sin la ayuda de esta tecnología. Pues muchísimas gracias, Javier. Nos has dejado con muchísimas ganas de leer, ¿no? Y de estudiar, ¿no? el curso que has creado, de seguir aprendiendo, experimentando, ¿no? Con la inteligencia artificial y reflexionando, ¿no? También, así que muchísimas gracias por compartir toda tu visión. Y nada, decir para la gente que nos está escuchando y que le gustaría acceder a este curso, os invitamos a que estéis atentos, que os metáis en el bootcamp de Experience AI, porque ahí vamos a ir dando información acerca de cuándo se va a lanzar las próximas ediciones del curso, que nos comentaban que la siguiente edición de este año iba a ser como a finales de septiembre, principios de octubre, ¿vale? Así que si estáis atentos por ahí por la plataforma del bootcamp de Experience AI, os iremos dando más información para que podáis acceder a este curso. Así que, sin más, Javier, de nuevo agradecerte tu tiempo y tu visión de este proyecto, y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, muchas Javier. Gracias a vosotros, y os invito también a todos los docentes que os intentéis aproximar a este tema que va a ser relevante en la actualidad y en los próximos años. Muchas gracias.